Hola, mi nombre es Rivera Pérez, alias del grupo 367 y voy a hablarles acerca de la prolactina. Como primera instancia tenemos que saber que para esto tenemos un objetivo en nuestra exposición, en la cual es saber y dar a conocer que la prolactina es una hormona polipéptica. Es que se secreta en las células, se secreta y se sintetiza en las células lactotropas de la adenohipófisis. Según se ha ido avanzando al conocimiento de la fisiología y bioquímica de esta hormona, se ha aprendido que ejerce aproximadamente 300 funciones en distintos tejidos y órganos del cuerpo, por lo que se puede considerar como una hormona pleiotrópica. Además, también sabemos que tiene una acción reguladora en la secreción láctea. La prolactina también modula como varias funciones en el organismo que pueden agruparse en grandes categorías, como puede, por ejemplo, el agua, su balance electrolítico, el crecimiento, el desarrollo endocrino, el cerebro y sus conductas, la reproducción, inmunoregulación y protección. Como tal, ahora, ¿cómo abordaremos la información? Está dividida en el índice, que es que abordaremos su estructura génica y proteica de la hormona como tal, su síntesis y secreción, los receptores de la prolactina, el mecanismo de señalización intracelular de la prolactina, las funciones biológicas de la prolactina, la regulación de la secreción de esta misma y los patrones de secreción hipofisiario de la prolactina. Ahora bien, iniciando más como respecto a la estructura génica y proteica de la prolactina, tenemos que esta es una hormona proteica de 199 aminoácidos. Es sintetizada, como lo mencioné antes, en las células lactotropas de la adenohipófisis. Esta se secreta de manera pulsátil y se guía por el ritmo circadiano, es decir, que de cierta forma esta hormona se va a secretar con mayor cantidad durante el tiempo de sueño que durante la vigilia. Esto lo explicaré un poco más a fondo, un poquito más adelante, respecto a los mecanismos y pues los ritmos de secreción. También sabemos que esta prolactina es semejante a la hormona del crecimiento y es regulada por el eje hipotálamo-hipófisis y es una hormona no trófica, es decir, que tiene acción biológica sobre su órgano diana una vez que éste se libera. Además, tenemos que saber que el gen de la prolactina está en el cromosoma 6 y está compuesto por 5 exones y 4 intrones. También tenemos que saber que los genes que codifican a la prolactina, la hormona de crecimiento y la hormona lactógena placentaria, provienen de un gen ancestral, como les mencioné antes, que son semejantes. Y el gen humano de la prolactina se localiza, como lo mencioné, en el gen 6. Bien, ahora pues es como un resumen muy rápido en donde nos presenta que en las células, están las acidófilas. En este caso, aquí es donde se agrupan las lactotropas, que son las que son donde se sintetizan la prolactina. Pero pues tenemos que saber que al ser una hormona que se guía por el ciclo circadiano, tenemos que saber que esta se secreta de manera pues constante. Entonces es más como un mecanismo de inhibición para que la prolactina no se secrete. Y esta está regulada por la dopamina, igual que se va a explicar un poquito más adelante en los mecanismos de secreción. Como tal, la síntesis y secreción de la prolactina, tenemos, como ya les había mencionado antes, de las células lactotropas. Y en esta tablita podemos ver como unas características microscópicas electrónicas de estas células de la adenohipófisis, entre las cuales se encuentran las lactotropas. Tenemos que son grandes y poliédricas. En su núcleo está pues ovalado en posición central, y algunas características sobre su tamaño de secreción en las vesículas es que tenemos algunas inactivas y que son un poco escasas, tenemos otras activas que son densas y pleoformas y que también son un poco escasas. Respecto a otras características citoplasmáticas que vamos a tener, es que los linfocitos aumentan después de la lactancia. Sabemos que estas células lactotropas representan del 15 al 20% y producen prolactina y son células acidófilas, como les había explicado un poquito antes. Desde el punto de vista ontogénico, las células lactotropas, junto con las somatotropas y tirotropas, proceden del linaje de las células hipofisiales
En términos de funcionalidad, la población de células lactotropas presenta una cierta heterogeneidad, es decir, que las células que se localizan en la zona más externa del lóbulo anterior responden mejor a la hormona liberadora de tirotropina, mientras que la respuesta a la dopamina es mayor en las células ubicadas en la región más cercana al lóbulo intermedio. Por otra parte, también existen células en un estadio intermedio de diferenciación, es decir, que son células mamosótropas capaces de secretar tanto prolactina como hormona de crecimiento, que como he mencionado, estas son casi idénticas. Estas células son bifuncionales y se convierten en células lactotropas por la acción de los estrógenos. Pasando como tal a los receptores que tiene la prolactina, como podemos ver en el esquemita, pues tienen varios receptores como tal. Y tenemos que el receptor de la proteína es monocatenario y con homologías estructurales. Pertenece a la familia de receptores de citoquinas tipo 1, de la que también forma parte de la hormona de crecimiento. El gen que codifica el receptor de la prolactina se localiza en la cromosoma 5 y contiene 10 exones. Hay como hay tres isoformas mayoritarias del receptor de la prolactina, que contienen tres regiones definidas, que son la extracelular, la transmembrana e intracelular. Respecto a la región extracelular, esta está compuesta por 250 aminoácidos y contiene dos dominios de homología de receptores de citoquinas, de unos 100 aminoácidos cada uno, y se denomina D1, que tiene un amino terminal. Y en el D2, que es próximo a la membrana, ambos de estos receptores tienen módulos de tipo fibronectina tipo 2. El dominio 1 como tal contiene dos puentes disulfuro en el extremo amino terminal y están formados por cuatro residuos de cisteína. El D2, por su parte, pues contiene un peptapéptido y es próximo a la membrana plasmática, como lo habíamos mencionado. Ambos son señas de identidad de la familia de receptores de las citoquinas tipo 1 y desempeñan un papel importante en la definición de la estructura celular de estos receptores, por lo que resulta necesario para la interacción con la hormona de la prolactina. En la región transmembrana, como en todos los receptores de citoquinas, esta traspasa la membrana celular una sola vez y contiene 24 aminoácidos. Esa no está muy compleja que digamos. Respecto a la zona intracelular de los receptores de citoquinas, es la más específica, aunque contiene dos regiones conservadas, las cuales se denominan caja 1 y caja 2, en donde la caja 1 se localiza en la proximidad de la membrana plasmática y tiene una secuencia rica en prolinas y aminoácidos hidrofóbicos. Esta está implicada como tal en la interacción con la tirosina quinasa JAK2. Eso se explicará un poquito más adelante. El receptor funcional de la prolactina se encuentra en la membrana celular, aunque existe una gran porción de receptores en el aparato de Golgi, donde el óxido nítrico activa la N-acetilglucosamida transferasa, que es responsable de la glucolización de la región extracelular del receptor, y como consecuencia se transporta a la membrana celular. Tanto la prolactina sola como la que se relaciona con el receptor se transloca al núcleo, donde debe ejercer pues alguna función que todavía pues no está bien determinada. Pues tenemos, como tal en la imagen que vemos ahí, tenemos que la prolactina se sintetiza pues en varias células lactotropas de la adenopófisis, aunque también se produce en otro tipo de células y tejidos del cuerpo humano, entre los que cabe destacar pues el cerebro, el timo, los nódulos linfáticos, la glándula mamaria, el vaso, el miometrio, la decidua y hasta la médula ósea. La prolactina se detecta en diversos fluidos biológicos, como lo puede ser el suero, la leche materna, el líquido amniótico y hasta en la orina. La síntesis y secreción de la adenopófisis de la prolactina se regula por el hipotálamo, ya sean por sustancias inhibidoras o por estimuladoras. Esto lo veremos un poquito más adelante, que se liberan al tallo hipotálico. Estas sustancias estimuladoras o inhibidoras se liberan al tallo hipotálico, por lo que llegan a la hipófisis, donde ejercen pues una acción sobre las células lactotropas. Ahora, bien, continuando con esto, tenemos unos mecanismos de señalización intracelular de la prolactina, como había mencionado antes. El receptor de la prolactina puede unirse y activarse por lo menos
al contacto con 3 tipos de hormonas, que son la prolactina, la lactógeno placentaria y en algunos primates también la hormona de crecimiento. Los efectos que producen estas hormonas en las células se deben a la dimerización y activación de su receptor. Como todos los de la familia de citoquinas tipo 2, el receptor de la prolactina no tiene una actividad enzimática. Pero podemos saber que su activación provoca un aumento de la fosforilación de proteínas celulares que incluye la del propio receptor de residuos de tirosina. Esto se debe a que el receptor de la prolactina une en su región intracelular a 2 tipos de proteínas tirosinquinasas, los JAK1 y JAK2, miembros de las familias de las JAK-quinasas, y las proteínas tirosina quinasas. La activación de estas enzimas desencadena una serie de señales intracelulares que, dependiendo del contexto celular y fisiológico, pues determinan de cierta forma la proliferación o supervivencia o la diferenciación de esta misma. La autofosforilación y activación de ambas quinasas ocurre con rapidez tras la dimerización del receptor, gracias a la intervención de los JAK2, y genera un receptor con múltiples residuos de fosfotirosina. Las fosfotirosinas, por su parte, y sus secuencias aminoácidicas adyacentes son dominios de unión de proteínas con dominios SH2, presentes en la tirosinchinasas y en otras proteínas implicadas en la señalización intracelular. Entre estas se encuentran los factores de transcripción de la familia de los transductores de señal y activadores de la transcripción, o CTAT. En particular, 4 de estos miembros de esta familia están implicados como tal en la señalización intracelular de la prolactina, que son los transductores de señal y activadores de transcripción 1, 3, 5A y 5B. Una vez fosforilizado el receptor, los transductores de señal y activadores de la transcripción se relacionan con los residuos de las fosfotirosinas de a través de los dominios SH2 y forman una disociación del receptor. Y con los JAK2 con los JAK2 también. Una vez fosforilizados en tirosina, estos transductores de señal y activadores de transcripción se disocian del receptor y se homodimerizan o heterodimerizan. Los dímeros que se forman se translocan al núcleo, donde interactúan con secuencias promotoras específicas y facilitan la transcripción génica. Respecto ahora pasando a las funciones biológicas de la prolactina, tenemos que, dada la amplia distribución de los receptores de prolactina que tiene, como ya lo habíamos mencionado, esta hormona puede ejercer varias funciones en distintos órganos. De ellas, como la función que más se ha estudiado es la que es referente a la reproducción, y tenemos que puede funcionar en la reproducción, en las glándulas mamarias y la lactancia, en la homeostasis y inmunoreguladoras. Yo puse estas porque siento que son como las más importantes, porque las otras aún no están como muy desarrolladas en el humano, como que quedan en experimentos de ratones, y pues creo que son más convenientes. Una disculpa. Bien, respecto a la reproducción, tenemos que la prolactina desempeña una función importante en el desarrollo morfológico y funcional de la glándula mamaria, así como la actividad secretora del cuerpo lúteo, por lo que se afectan las funciones reproductoras cuando llega a haber una disfunción en esta. Respecto a la glándula mamaria y la lactancia, tenemos que la glándula mamaria como tal se desarrolla en 3 grandes etapas de la vida, que es la mamogénesis o el crecimiento y desarrollo de la glándula mamaria, la lactogénesis o síntesis de la leche y la galactogénesis o proceso funcional de la secreción láctea. La mamogénesis como tal comienza con el desarrollo de los rudimentos de estructuras ductuales en el feto durante su maduración en el útero materno. La elongación como tal y la arborización de los ductos mamarios primarios ocurre durante la pubertad. Respecto a la lactogénesis, esto ocurre tras el parto. Y la galactogénesis también. Estos procesos se modulan de manera hormonal, es decir, que los estrógenos, los adenocorticoides y la hormona del crecimiento son necesarios para el desarrollo puberal de la glándula mamaria. Y por otra parte, los estrógenos, progesterona y la hormona lactógeno placentaria, que en este caso puede ser la prolactina y lactógeno placentario,
son importantes durante la gestación. El crecimiento mamario nunca se retrae por completo, es decir, que después de cada ciclo final de la lactancia y como consecuencia, se produce un aumento del desarrollo ductal y alveolar en cada ciclo. Respecto a la homeostasis, sabemos que regula funciones reproductoras, ¿no? Ya lo habíamos mencionado, pero la prolactina controla un conjunto de funciones de autorregulación que conduce al mantenimiento y composición y propiedades del medio interno del organismo. Entre ellas podemos destacar las acciones inmunorreguladoras, que también vamos a hablar de ello. Pero en específico, la prolactina regula la hemostasis, controlando el transporte de iones de sodio, calcio y cloruro a través de membranas epiteliales del intestino y la captación de aminoácidos por las células epiteliales de la glándula mamaria. En las glándulas sudoríparas también y en las lagrimales también podemos encontrar que la prolactina modula su composición iónica. Ahora bien, hablando más como en la inmunorreguladora, esta de manera directa o indirectamente está implicada en el desarrollo y maduración de las células del timo y de los órganos linfoides periféricos. Tanto en ratones como en humanos, la prolactina aumenta la producción de anticuerpos y su deficiencia se relaciona con inmunodeficiencia humoral. De hecho, se ha visto que la prolactina actúa como un mitógeno tanto en los linfocitos B como en los T y incrementa la capacidad de fagocitar a los macrófagos. Bien, ahora respecto a la regulación de la prolactina, de la secreción de la prolactina. Los estímulos fisiológicos que regulan la secreción de la prolactina son muchos. Entre ellos podemos encontrar la succión del pezón durante la lactancia, el estrés, el aumento de esteroides del ovario, entre otros muchos factores. Estos estímulos los recoge el hipotálamo, que elabora pues factores liberadores de prolactina y factores inhibitores, pero como les había explicado, debido a que se guía por el ciclo circadiano, entonces va a predominar más como los factores inhibidores que como tal los liberadores. El hipotálamo ejerce como tal un efecto inhibidor sobre la síntesis de la secreción y está influenciada por otros factores liberados por las células lactotropas de la adenohipófisis, hablando como tal de una regulación autocrina, así como pues de otras mismas células de la hipófisis, hablando pues de una regulación paracrina. Ahora bien, de las hormonas reguladoras hipotalámicas tenemos a dos importantes que nos van a ayudar como en la secreción, en la regulación de la secreción de la prolactina. Y la primera es la dopamina, que tenemos que es una catecolamina derivada de aminoácido. Y su origen es los somas de neuronas ubicados en el núcleo aciforme del hipotálamo. También tenemos que una de sus funciones principales, como les había mencionado, es inhibir la secreción de la prolactina por las células lactotropas. Pero tenemos a otra hormona, que es todo lo contrario respecto a función. La hormona liberadora de tireotropinas o la TRH. Esta es un polipéptido de 3 aminoácidos y su origen se da en los somas de neuronas ubicados en los núcleos ventromedial, dorsal y paraventricular del hipotálamo. Su función principal es estimular la secreción y expresión génica de TSH por las células tireotropas y estimula la secreción de la prolactina. Es decir, la dopamina la inhibe y la hormona liberadora de tirotropina como estimula su secreción. Como tal, habíamos hablado que la dopamina hace un momento inhibe. Sin embargo, sabemos que la dopamina es el mayor inhibidor de la síntesis y secreción de la prolactina. Las neuronas dopaminérgicas del periventrículo y núcleo arcuato del hipotálamo son las que a través del tallo hipotálamo hipoficiario secretan dopamina hacia las células lactotropas de la adenohipófisis. La dopamina, tras interaccionar con los receptores dopaminérgicos tipo 2 en la membrana de las células lactotropas, ejerce su función inhibitoria. De hecho, se demostró que en ratones con disrupción génica del receptor dopaminérgico D2 se llega a producir una hiperplasia del lóbulo lactotropo, que termina por generar adenomas y, pues en consecuencia, una hiperprolactinemia.
Sin embargo, también tenemos que los niveles de dopamina en el tallo hipotalámico hipofisiario no son suficientes para atribuir a la dopamina el único papel de inhibidor. Esto hace pensar la existencia de otros inhibidores, como lo pueden ser el ácido gamma aminobutírico, GABA, o la somatostatina. El GABA en sí se produce por descarbolización del ácido glutamínico y es metabolizado con rapidez por acción del GABA transaminasa. Este amino está presente en el sistema nervioso central y tiene como acción inhibitoria directa. Este amino está presente en el sistema nervioso central y como tiene una acción inhibitoria directa sobre las células lasótropas de la adenohipófisis. Otros neurotransmisores como la histamina, la noradrenalina, la adrenalina y la acetilcolina también modulan de cierta forma la secreción de la prolactina. La histamina actúa a través de sus receptores H1 y H2. La activación del receptor tipo H1 tiene también un efecto estimulador de la secreción de la prolactina. Y la acetilcolina, por su parte, actúa sobre los receptores colinérgicos, estimula las neuronas y favorece así la secreción de dopamina y por consiguiente la inhibición de la secreción de prolactina. En la regulación de secreción hipofisiaria de la prolactina también juega un papel importante los neuropéptidos. De cierta manera la benefician y otras la reprimen. En este caso tenemos a la hormona estimuladora de tiroides, que ya hemos hablado de ella. Su función específica es sobre la glándula tiroidea. Sin embargo, también estimula la secreción de prolactina por las glándulas laxótropas de la hipófisis. Y esto tenemos que tomarlo en cuenta. Al final voy a explicar más o menos cómo podremos ver esto en un hipotiroidismo primario. También tenemos al péptido intestinal vasoactivo. Aunque en un inicio está descrito por su acción gastrointestinal, se detectó tanto en el hipotálamo como en el tallo hipofisiario. Está activa la secreción de la prolactina por las células laxótropas y la oxitocina por su parte y la vasopresina se sintetizan en los núcleos paraventricular y supraóptico y se transportan al lóbulo neurohipofisiario. Y aquí está como más o menos explicado todo lo que había explicado, donde los GABA también intervienen, los estrógenos, la dopamina, la secreción y cómo esta se activa. Ok, habíamos hablado que como tal la prolactina tiene patrones de secreción hipofisiaria. Sabemos que los niveles de prolactina circundante varían a lo largo del ciclo vital. En la infancia son elevados y disminuyen poco a poco hasta que alcanzan los valores indicados de un adulto. Durante la vejez se produce un nuevo incremento de esta hormona debido a que se relaciona con el debilitamiento del control hipotalámico y se produce durante esta etapa de la vida. En el varón joven y sano, los niveles plasmáticos de prolactina oscilan alrededor de 5 microgramos por litro, mientras que en la mujer varían de entre 5 y 15. Ahora bien, respecto a patrones, tenemos dos. Ya les había explicado en un principio que su secreción se guía por un ritmo circadiano de secreción de prolactina. Sin embargo, también tenemos patrones de secreción de prolactina que están vinculados con los ciclos de reproducción. Como tal, tenemos que primero al ritmo circadiano. Las concentraciones plasmáticas de la prolactina cambian a lo largo del día y resultan mayores durante el periodo de sueño que durante el periodo de vigilia e indican que el ritmo de secreción de prolactina en los humanos es circadiano, como lo había explicado antes. La alta tasa de secreción de prolactina durante el sueño se llega a vincular con los periodos de movimiento rápidos de los ojos, REMS. La oxitocina hipotalámica también es un estimulador de la liberación hipofisiaria de prolactina y desempeña de cierta forma un papel importante en la regulación de ritmos de su secreción. Por otra parte tenemos al tono dopaminérgico del hipotálamo, el cual ejerce un efecto inhibidor sobre la secreción de prolactina. De hecho, se observó que la actividad dopaminérgica de las neuronas disminuye con anterioridad la elevación de los niveles plasmáticos de la prolactina. Bien, tenemos ahora los patrones de secreción
de prolactina que están vinculados a los ciclos de reproducción. Y es que los niveles de prolactina se mantienen sin variación significativa durante el ciclo menstrual. Durante la gestación ocurre como un cambio en donde su concentración se va incrementando poco a poco hasta el momento del parto, en donde pues sufre una disminución un poco drástica. Sin embargo, tenemos pues otras que es durante la lactancia, en donde la succión del pezón durante la lactancia pues es un estímulo secretor de la prolactina que es el mejor que se conoce. Y de cierta forma se superpone sobre el control de la secreción endógena circadiana. La estimulación del pezón provoca una respuesta somática que se transmite a través de la médula espinal y llega al hipotálamo, donde se produce un incremento de serotonina y beta-endorfina, lo que provoca una reducción de dopamina y un aumento de secreción de prolactina. El estímulo mamario también produce un incremento de liberación de oxitocina, que por el torrente sanguíneo llega a la mama, donde induce la contracción de las células mioepiteliales, con la reducción de la luz de los conductos galactóforos y la eyección de la leche. El aumento como tal de la secreción de la prolactina hipofisiaria durante la lactancia promueve la inhibición de las hormonas liberadoras de gonadotropinas, de esta forma interrumpiendo el ciclo menstrual. La secreción láctea, independientemente del proceso de amamantamiento, se denomina galactorrea y se relaciona pues con hiperprolactinemia. Pues por consecuencia tenemos tumores hipofisiarios que son productos de prolactina, o más bien un nivel muy alto de prolactina que se denomina hiperprolactinemia, y estas altas tasas de prolactina circulantes son causas de infertilidad tanto en mujeres como en hombres. Y aunque en varones la galactorremia no es muy frecuente. Ahora bien, les había explicado que el hecho de que la hormona liberadora de... antes de eso, aquí está la parte donde explico lo de la succión del pezón, en donde tenemos la succión del pezón y por ende esta va al tracto espinocervical y llega al hipotálamo, haciendo que la serotonina aumente al igual que la beta-endorfina, provocando que pues disminuyan los valores y de dopamina y aumente pues una producción de prolactina. Ahora bien, les había explicado que el hecho de que la hormona liberadora de tirotropinas sea un estimulante para la reproducción, la producción de prolactina se puede ver reflejado como tal en un hipotiroidismo primario. Y es decir, tenemos niveles bajos de hormona tiroidea. El hipotálamo capta esto por retroalimentación negativa, provocando que las TRH aumenten. Estas para estimular a las células tireótropas, produciendo TSH, y estas estimulan la tiroides. Sin embargo, esta tiroides no existe porque no recibe las señales. Ahora bien, hablando más como específicamente respecto a la prolactina, sabemos que las TRH o hormonas liberadoras de tirotropinas, pues de cierta forma eran como un estimulador, o sí, para poder pues sintetizar la prolactina. Entonces, tener niveles altos de esta hormona, debido a que el hipotálamo está liberando como en gran medida esta hormona, debido a que no tiene como una buena recepción de hormonas tiroideas, provoca que la producción de prolactina pues aumente. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que si pues en dado caso llegamos a ver a un paciente con hipotiroidismo primario, lo más probable es que tenga altos niveles de prolactina, es decir, tiene una hiperprolactinemia, debido a que existe una gran secreción de hormonas para estimular a las tirotropas, provocando pues que aumente y aumente y aumente. Y bien, creo que es todo. Mi bibliografía de donde saqué la información. Espero que les sea de ayuda y muchas gracias.